Buenos días, hermanos. Aunque ya nos hemos saludado algunos antes, pero siempre es un gozo poder estar con vosotros. A veces venimos más acompañados por achaques, pero que os voy a explicar yo de achaques a vosotros, que no sepáis. Pero gracias al Señor que podemos compartir juntos en esta mañana un tiempo de comunión. Ya lo hemos compartido en ese tiempo de alabanza, y independientemente de que hayamos sido muchos o pocos, independientemente de que tengamos jóvenes o no tengamos jóvenes, a veces nuestra obsesión sería ver nuestros locales llenos, no tanto por una obsesión impropia, sino porque el deseo de nuestro corazón sería ver que muchas almas tienen sed de Dios y que buscan al Señor, que buscan su palabra y que anhelan, desean congregarse con su pueblo. Pero esto no parece que sea la tónica de nuestros días. Y como escuchábamos también en la lectura de Timoteo, pues en esos últimos tiempos estamos viviendo cosas muy convulsas. Ya lo decía Pablo, de los tiempos en los que a él estaba tocando vivir. ¿Qué diremos nosotros ahora de los tiempos que estamos viviendo? Donde la gente está mucho más despegada de todo lo espiritual. Incluso los mismos creyentes, parece que tampoco estemos tan tocados, tan ilusionados por la palabra de Dios. Yo quisiera en esta mañana levantar vuestro espíritu y vuestro ánimo acerca de uno de los salmos más hermosos que tenemos en las Escrituras. Es el Salmo 119. Los cristianos evangélicos fueron llamados por algún tiempo los hombres de la Biblia. Los que estáis aquí ya tenéis bastante edad, la mayoría. Conoceréis o recordaréis que hace pues esos 50 años o alguno más, que a los creyentes se nos llamaba los hombres de la Biblia. ¿Por qué? Porque teníamos la Biblia como libro de texto, como norma y conducta de nuestra fe. Porque hablábamos de este libro, porque teníamos un amor a este libro como no teníamos a ningún otro libro. Y eso tristemente se ha perdido con el paso de los años. Esto se decía entonces cuando apenas en nuestros hogares había una Biblia, si es que la podías tener. Pero hoy tenemos en nuestros hogares seguramente más de un ejemplar de la Biblia, pero el apego que había en aquellos tiempos, cuando había tanta dificultad, tanta opresión, para que los creyentes no pudieran congregarse, para confiscarnos la Biblia, para que no pudiésemos comportarnos de acuerdo con el espíritu de la Biblia, que no pudiésemos leer ese libro, ni siquiera mencionar que era la palabra de Dios, porque eso se nos tenía prohibido. Pero en aquellos momentos donde había tanta estrechez, tanta opresión, yo creo que cuando más los creyentes se sentían animados y confortados a hablar más intensamente de lo que este libro significaba para ellos. No es suficiente con decir que ya tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ni siquiera que esa palabra nos ha llegado en un idioma, en el idioma en que la podemos leer, en nuestro propio idioma. Pero lo importante es poder decir que esa palabra que ha llegado a nuestras manos, ese libro, ese tomo de los mandamientos de Dios, es un tomo para nosotros muy querido. Y me pregunto a mí, os pregunto a vosotros, ¿cómo me veo, cómo te ves
delante de la palabra de Dios. Es para vosotros un libro cercano, es un libro distante, disfrutas cuando la lees, es un libro que te pasa desapercibido. Hay porciones de la Escritura por las que ni siquiera nunca has pasado porque son áridas en su lectura, mientras que de otras porciones disfrutas mucho más. Los Salmos, Proverbios son porciones que leemos con mucha más frecuencia, ¿verdad? Pero toda la Escritura, como dice Pablo a Timoteo, es la palabra de Dios, absolutamente toda. Y es cierto que hay partes en las Escrituras que son más áridas que otras. Pero toda la Escritura es palabra de Dios. Dios no ha querido dejarnos en este libro algo que no sea de nuestro provecho, de nuestro interés. No. Así que todo lo que hay aquí tiene un interés y una aplicación para nosotros. La palabra clave que encontramos en el libro de los Salmos es la palabra delicia. Y esa palabra ya la vemos desde el principio de los Salmos, desde el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿de qué manera, me pregunto, me puedo deleitar yo en la palabra de Dios? Porque lo que realmente llena de satisfacción, de paz y de bendición a los creyentes no es el que la Iglesia esté llena a rebosar, hermanos. Eso puede ayudarnos a levantar el ánimo. Pero lo que de verdad llena nuestros corazones de paz, de gozo, es sentir que esa palabra de Dios es un deleite para nosotros. Cuando abrimos esa palabra, nos estamos deleitando en ella. Imagínate aquella cosa en lo que más te deleitas. Puede ser una comida, puede ser un paisaje, puede ser un viaje. Pues aquello que más placer produce deleite en ti no es comparable con el deleite que produce la palabra de Dios. Y en el Salmo 119 encontramos una serie de palabras para referirnos a la palabra de Dios, sinónimos de la palabra de Dios. Mandamientos, estatutos, decretos, ley, palabra y otros más. Y yo quisiera que nos fijásemos en 4 de esas palabras que ilustran, son un modo de ilustración de la misma palabra de Dios y que nos llevan a la palabra de Dios para disfrutar y deleitarnos en la palabra de Dios. Y esa idea me gustaría que quedara con vosotros. La palabra de Dios es importante, pero deleitarnos cuando abrimos esa palabra, cuando la leemos, es lo más importante que puede haber para nuestras vidas, hermanos. Vamos a fijarnos, en primer lugar, en una de esas palabras, la palabra ley. La palabra ley, en este salmo se utiliza la palabra ley en el Salmo 119 para referirse a la palabra de Dios y también se utiliza en relación con el deleite. ¿De qué manera la ley de Dios puede deleitarme? Vamos a ver algunos textos del Salmo y después haremos algún comentario. Versículo 70, estamos en el Salmo 119. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Los eruditos dicen que una mejor traducción sería me he deleitado. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Hermanos, hemos de deleitarnos en esta palabra porque es la ley de Dios. En el idioma hebreo, la palabra ley viene de un vocablo que significa Torá. Seguramente lo habéis escuchado más de una vez. Y Torá en hebreo, aunque abarca muchas leyes, su sentido original tiene que ver con enseñanza. Por ser esta palabra enseñanza autoritativa, por venir del Dios que me ha creado, el Dios que tiene todo derecho de creador sobre nosotros. Muchas veces sus enseñanzas se ven en forma de leyes, pero en realidad la palabra ley significa originalmente enseñanza. Por tendencia solemos huir de algunas palabras, entre ellas de esa palabra, de la palabra ley, porque estamos tan saturados de leyes que nos vienen de todas partes, pero incluso de las mismas leyes que brotan de la palabra de Dios, que muchas de esas leyes tienen una aplicación ceremonial para el pueblo de Israel en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y lo que es la ley ceremonial no es aplicable a nosotros, a los creyentes hoy, pero la ley moral y espiritual sí. Pero cuando oímos la palabra ley, estamos pensando enseguida en algo que pesa sobre nosotros, normas y más normas. Y algunas normas de esas muy pesadas, como muy exigentes. Pero si estudiamos un poco la palabra de Dios, nos daremos cuenta que esa ley tiene que ver con la enseñanza. Cuando oímos de ley en la palabra de Dios, tenemos que interpretar eso es lo que Dios ha querido enseñarnos. No tanto dejarnos unas normas, enviarnos unas normas para que vivamos de acuerdo con ellas y desentenderse de nosotros. No, Dios nos ha querido enseñar, así como en los colegios y los institutos, los jóvenes son enseñados en todo aquello que necesitan conocer para desarrollar vidas equilibradas y maduras y de provecho. Y yo, hermanos, puedo deleitarme en la palabra de Dios, porque al abrirla me veo ante la enseñanza autoritativa de Dios. Es autoridad de Dios. Por medio de la Biblia conocemos verdades que no serían conocidas de otra manera. Hemos leído en el versículo 174 del Salmo 119, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley, tu enseñanza autoritativa es mi delicia. He deseado tu salvación. Hermanos, no hay otra fuente para enseñarnos sobre la salvación de nuestro Dios, solo su palabra. Y tantas otras verdades que serían desconocidas para nosotros fuera de la palabra de Dios. Por eso tengo que dedicar tiempo cada día. Y esto parece una utopía, hermanos. Lo hemos escuchado muchas veces y lo seguimos repitiendo y lo repetiremos hasta que muramos. Esta palabra de Dios es la enseñanza autoritativa de Dios que me lleva a conocer mejor a Dios. Cuanto mejor conozca su palabra, mejor podré aplicarla a mi vida. Y la pregunta que yo me hago es cuánto conozco de esa palabra de Dios. A veces conocemos algo de esa palabra, pero no hemos dedicado suficiente tiempo a profundizar en ella.
Pero el Señor nos está dando una vida, algunos de nosotros de unos cuantos años ya, los 70 creo que los hemos cumplido ya varios de los que estamos aquí. Y es cierto que aunque hemos tenido ocupaciones y tiempo en el que hemos estado ocupados en otras muchas cosas, también hemos tenido tiempo para ocuparnos de la palabra de Dios, para leer esa palabra, para disfrutarla. Yo puedo deciros, hermanos, con toda franqueza, que estoy disfrutando mucho más de la palabra de Dios desde el momento de mi jubilación que antes de ese momento. Y de eso hace ya 15 años. Antes conocía la palabra de Dios, claro, la disfrutaba, me deleitaba en ella, pero no la conocía tanto en profundidad como la conozco ahora. ¿Por qué? Porque a medida que la voy leyendo, voy descubriendo verdades en ella que van reavivando mi corazón y me van haciendo disfrutar de los deleites del Señor, de las bendiciones del Señor. Yo creo que está al alcance de todos el poder hacer un plan de lectura de la Biblia en un año. De hecho, muchas de nuestras Biblias al final aparece ese plan de lectura, entre otras recomendaciones, de manera que puedes seguir día a día ese plan de lectura y en un año has leído la Biblia. Pero algunos creyentes la han leído una vez, la han leído 2 veces y piensan que ya no tienen que volver a leer la Biblia de cabo a rabo. Para mí mi mayor deleite está en que desde que me jubilé propuse en mi corazón mantener esa práctica diaria mientras el Señor me tuviese en este suelo. Hermanos, os puedo decir con toda sinceridad que cada vez que leo la Biblia disfruto más de su lectura, me deleita más su lectura, descubro cosas que no había visto antes y estaban ahí, siempre han estado ahí, pero yo no las había visto, no había reparado en ellas. Ley, enseñanza autoritativa de Dios. No es extraño que al final del Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 7 y versículo 29, nos diga Mateo que las gentes se admiraban de la doctrina del Señor porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En realidad, Él era la autoridad. Y es que esa palabra, hermanos, si tú te presentas delante de la palabra con un corazón humilde, sencillo, como Cornelio, del que escuchábamos al principio del culto, un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre que dice a Dios, habla Señor, porque tu siervo oye, como Samuel. Un hombre que cada vez que está delante de la palabra de Dios dice, Señor, yo sé que esa palabra ha sido escrita para mí, hazme ver, abre mis ojos, como también leemos en el Salmo 119, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y qué maravilla, hermanos, cada vez que vamos descubriendo nuevas enseñanzas de esa palabra. En el versículo 92 hemos leído, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. El Señor nos dice que en esta tierra vamos a sufrir de las aflicciones de la vida. La única diferencia entre el creyente y el no creyente en cuanto a las aflicciones de la vida es que el creyente sabe que detrás de toda aflicción está la mano de un Dios soberano que le ama y que no le deja solo. Y yo creo que de aflicciones sabemos un poco todos. Es probable que hayamos tenido aflicciones por pasar experiencias duras en el pasado, en algunos momentos concretos, pero ahora mismo muchas de las aflicciones que tenemos tienen que ver con enfermedades que van apareciendo
con esa artrosis dichosa que nos va afectando a todos de una u otra manera y que cada vez nos trae nos tiene más postrados. Y a veces esas aflicciones, esos dolores nos abaten y nos sumergen casi en un callejón sin salida. Y el peligro es no ver más allá de esas aflicciones. Y cuando nos preguntan, limitarnos a conversar solo con lo que tiene que ver con nuestras aflicciones. Hermanos, si hasta ahora tienes aflicciones, de aquí hasta que el Señor te llame, vas a tener muchas más. Pero si eres fiel a la palabra de Dios y vives en la palabra de Dios, haciendo de ella tu delicia, puedes tener una visión que va mucho más allá de las circunstancias que te afligen. La palabra aflicción en el hebreo viene también de una raíz gramatical que significa angosto, estrecho. Y las aflicciones de la vida quieren dejarnos una visión muy estrecha, muy limitada de las cosas. Y a veces nos hablamos en ese tono de lamentación: fíjate para lo que sirvo, fíjate qué maltrecho estoy, fíjate que apenas puedo moverme, que apenas puedo caminar con lo que a mí me gustaba caminar y apenas puedo caminar. Y nos quedamos sumergidos en esa burbuja de dolor y aflicción, porque las aflicciones de la vida tienden a que veamos nuestro camino mucho más estrecho de lo que realmente es. Y es cierto que las aflicciones nos limitan mucho, no lo vamos a negar. Pero cuando me abro a la palabra de Dios en medio de las aflicciones de la vida, me llegan otros puntos de vista, otros panoramas, y yo puedo ver al otro lado del valle de la aflicción que hay verdades, que hay realidades que me sacan de la frustración y me llenan de la victoria de Cristo. Me gusta ver hermanos que, a pesar de estar pasándolo muy mal, siempre que les preguntas cómo están, se gozan tanto en el Señor de poder decirte bien en el Señor. Físicamente mal, pero en el Señor bien, muy bien. Y es que esta ley, esta enseñanza autoritativa, nos libra el espíritu del efecto de las aflicciones de la vida diaria y nos permite vivir más que vencedores sobre esas circunstancias adversas. Hay otra palabra, otro sinónimo en este Salmo 119 para referirse a la palabra de Dios y que nos abre a nuevas delicias. Y es la palabra estatutos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, en el versículo 16 del Salmo 19 leemos: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El vocablo hebreo, según los eruditos, para estatutos tiene por raíz el significado de grabar o tallar. Y eso se refiere a normas incambiables. Hermanos, qué privilegio que tenemos este tomo que Dios nos ha dejado. Es el tomo de las normas incambiables de Dios. ¿Por qué este libro es para ti la palabra de Dios? ¿Por qué lo tienes en tanto aprecio? Mira, entre otras muchas razones, podría decirte, porque desde que lo leo, desde que lo conozco, me he dado cuenta que las normas de Dios no cambian, son las mismas. Dios no ha tenido que corregirse en ningún momento respecto a ninguna de las leyes que Él pronunció. Ocurre lo mismo en nuestros tiempos con los gobiernos que nos gobiernan en cualquier país del mundo. ¿No os dais cuenta cómo las leyes tienen que ir cambiando continuamente? Porque se han quedado obsoletas, porque los senados, cuando elaboraron esas leyes, no preveían
todas las circunstancias que aquellas leyes debían cubrir. Por eso han tenido que modificarlas, han tenido que cambiarlas, algunas anularlas, porque son incompletas, porque han sido elaboradas por hombres y mujeres incompletos, faltos de Dios, que no tienen un conocimiento de Dios. Y entonces todo lo que legislen tendrá que ser modificado una y otra vez. Pero los estatutos de Dios son normas que no cambian de una generación a otra, de un país a otro, de una región a otra. Y cuando yo me abro a la palabra de Dios, esta palabra produce en mí una seguridad y una paz muy grandes, hermanos. Qué consuelo para el creyente poder acudir a la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre. ¿Recordáis las primeras leyes que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel en el desierto? ¿Dónde fueron dadas? En tablas de piedra. Fueron escritas en tablas de piedra con el dedo de Dios. Dios podría haberlas escrito en otro material, en algún pergamino, en otro material. Lo escribió en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque Dios estaba tan seguro de que aquello era una norma incambiable y definitiva que no iba a sufrir modificación alguna a través de la historia, hasta el fin del siglo. Siglos más tarde diría el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor Jesús son palabras autoritativas, tanto como aquella ley que Dios dio a su pueblo en el desierto. En Deuteronomio capítulo 10 y versículo 16, cuando Moisés está leyendo al pueblo lo que conocemos como la segunda ley, no que hubiera una segunda ley, no, solamente hubo una ley. Lo que pasa es que la primera generación que salió de Egipto, esa generación murió en el desierto. Y cuando entran en la tierra prometida, Moisés no llega a entrar, pero él se encarga de leer al pueblo la ley para que el pueblo tenga constancia. Aquella generación, muchos de los cuales nacieron en el desierto, no habían conocido aquella primera ley, tuvieran constancia de lo que Dios había enseñado, aquella palabra autoritativa de Dios. Poned en vuestro corazón la marca del pacto, le dice en Deuteronomio 10, 16. En vuestro corazón la marca del pacto. ¿A qué se está refiriendo? ¿Acaso es que tenemos que ser sometidos a una operación de corazón? ¿Tenemos que ser abiertos y el cirujano tiene que hacer alguna grabación en nuestro corazón para...? No puede hacer eso. Si hiciera eso probablemente lo destrozaría. Pero el corazón es la sede central de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, la parte más íntima de nuestro ser. Pon en tu corazón la señal del pacto. La señal del pacto entre Dios y su pueblo era la circuncisión. Circuncidad, pues, vuestro corazón, se nos dice en otros lugares. No cortando, no haciendo marcas físicamente sobre el corazón, pero sí grabando esa palabra en el corazón de tal forma que otros, cuando te vean, puedan decir: ese hombre, esa mujer está marcado por la palabra de Dios. La marca en el corazón. Y esas marcas, no se ven interiormente, pero se ven exteriormente. Como vivimos, como nos recordaba Manuel hace un momento. Sí, a veces testificamos a otros y parece que no, como que no escuchan mucho el mensaje que les escuchamos, porque están tan cansados de otras doctrinas que son malignas, son dañinas, son diabólicas, que ya ni siquiera escuchan cuando tú les hablas de la Biblia, de la palabra de Dios, te confunden, es que no quieren ni escuchar.
Bueno, si no quieren escuchar, por lo menos que vean. No podrán cerrar los ojos, porque si no caerán y tropezarán. Pero si abren los ojos, aunque no te escuchen, verán esa palabra de Dios que está grabada en ti y que está transformada en la manera en que tú miras a esa persona, en la manera en que le hablas, el cariño, el amor con que tú te diriges a esa persona. Las obras que salen del corazón, que alaban a Dios, que bendicen su nombre. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, Dios le dice a Jeremías: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, cuando Dios insiste tanto en escribir su ley en nuestro corazón, por supuesto que está pensando Dios que esa palabra quede en nuestra mente de tal forma que todo lo que salga de nuestros labios sea conforme a lo que hemos escuchado y recibido, a lo que recordamos de la palabra de Dios. Pero es que nuestras mentes son muy frágiles muchas veces y no memorizamos mucho. Yo no sé vosotros, pero yo no memorizo mucho. Aunque desde pequeño, desde la escuela dominical, me enseñaron a memorizar versículos de la palabra de Dios, y desde entonces, y os estoy hablando de hace más de 70 años, desde entonces aprendí porciones de la Escritura que no he olvidado todavía, desde entonces. Bueno, Dios sabe que nuestra mente es frágil, pero Dios insiste en grabar su palabra en nuestro corazón, en infundirla en las profundidades de nuestro ser. Ahí en el corazón es donde guardas lo más precioso, lo más íntimo, lo que más quieres. Guarda, por favor, la palabra de Dios como ese tesoro, como lo que más quieres. Me regocijaré en tus estatutos, hemos leído, no me olvidaré de tus palabras. Y no olvidarme tiene que ver con aplicar la palabra de Dios a cada situación de mi vida, en el mundo laboral, en el mundo del estudio, en el colegio, el instituto, la universidad, en la vida familiar, en la vida de la Iglesia. Hay otro sinónimo para palabra de Dios que también nos llevan a descubrir algunos deleites que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y ese sinónimo tiene que ver con testimonios. En el versículo 24, estamos en el Salmo 119, leemos: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, mis delicias. Otra vez, ¿veis cómo la palabra delicia aparece más de 9 veces en el Salmo 119? Delicias. Acordémonos de esa palabra, hermanos. Leamos la palabra de Dios con miras a deleitarnos en ella, a disfrutarla, a saborearla como la mejor comida que jamás hemos tomado. O el viaje aquel que hicimos que nos dejó tan encantados, pero cuando nos paseamos por los paisajes de la Escritura quedamos tan prendados de ellos que cada palabra leída llega a ser un deleite para nosotros. Tus testimonios, versículo 24, son mis delicias y mis consejeros. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Hermanos, el tomo sagrado que tenemos en nuestras manos se llama el tomo de los testimonios de Dios. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque por supuesto testifican de Dios, nos enseñan lo que Él es, nos enseñan sus propósitos, sus normas, nos revelan su senda para nuestras vidas. Para el creyente es una delicia saber que esta es la palabra del Dios
que me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando yo profundizo en esa palabra, llego a conocer mejor al Señor. Aquí veo más de la belleza del Señor, de cómo Dios se revela en su hermosura, en su gloria, y soy invitado a entrar en una nueva relación de comunión con Él. No meramente de conocer sus normas, sino de conocer su corazón. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 17? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sí, por supuesto, que conozcan tu palabra. Yo les he dado tu palabra y la daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero además de conocer tu palabra, que te conozcan a ti. El mayor deleite es poder conocer a una persona íntimamente. Y eso nos ha pasado, hermanos, en nuestra experiencia matrimonial. Los que nos llegamos a casarnos, tuvimos una esposa, o la tenemos, por la gracia del Señor todavía, pues sabemos lo que es amar, ¿verdad? Vivir tantos años con esa persona, abrir el corazón a esa persona, deleitarnos con esa persona. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo conmigo por medio de su palabra. No solo quiere que yo descubra sus normas, sino que le descubra a Él, a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos varios testimonios que avalan que Jesús es el Hijo de Dios. Los menciono solamente. Mirad en el versículo 31 y 32, Juan 5, 31 y 32. Dice el Señor: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Bueno, antes de seguir leyendo, no es que el Señor no tuviese suficiente credibilidad, suficiente autoridad como para hacer valer su testimonio como verdadero, autoritativo y único. No, pero la ley decía que si tú testificabas contra una persona, el testimonio de un solo testigo no era válido. Se necesitaban 2 o 3 testigos. Y dice el Señor: si yo diese testimonio, si solo yo diese testimonio de mí mismo, según la ley enseña, mi testimonio no es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio, versículo 33 de Juan 5, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Tengo el testimonio de Juan el Bautista también. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Ah, sí? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. La gente se admiraba del Señor por sus señales, por sus milagros. Este no puede ser Juan el Bautista, no puede ser ninguno de los profetas. Es más, es que ninguno de los profetas hizo cosas que el Señor Jesús hace. ¿Cómo podemos saber que este es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios? Las obras que yo hago, que el Padre me ha dado para que haga entre vosotros. Él me ha enviado para que haga estas obras, y esas obras dan testimonio de mí. También versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis, pero el Padre da testimonio de mí. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay varios testimonios que avalan que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios,
la voz autoritativa del Padre. ¿Quién puede desmentir esto? En tal caso, si quieres, podrás no creerlo, pero no podrás desmentirlo, porque nadie ha hecho obras como el Señor Jesús hizo, porque nadie dijo cosas como las que el Señor Jesús dijo. Las palabras del Señor Jesucristo son credenciales auténticas de que Él es el Hijo de Dios. Por último, hay otro sinónimo para la palabra de Dios que nos lleva a disfrutar de nuevos deleites de esa palabra, y ese sinónimo tiene que ver con mandamientos. Mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 35, estamos en el Salmo 119. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, según los eruditos en el original, en ella tengo mi delicia. Versículo 47. Me he regocijado, me he deleitado en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hermanos, el incrédulo no puede decir esto. El incrédulo queda abatido, hundido en medio de la aflicción. Pero el creyente sabe que en medio de la aflicción Dios está con él. Y de qué manera tan maravillosa y misteriosa esa palabra de Dios viene a ser un consuelo, porque es la palabra que sale de la boca de Dios y es la palabra que yo necesito escuchar cuando estoy sufriendo, cuando lo estoy pasando mal. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y también, según los eruditos, la palabra para mandamientos en hebreo es la palabra mitzvah, que significa literalmente decretado, ha sido decretado. Así que los mandamientos de Dios son decretos de Dios que reflejan sus propósitos. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía, y ese propósito se revela por medio de sus mandamientos. Hermanos, los mandamientos de Dios no son obstáculos a nuestra felicidad. Yo sé que vosotros entendéis esto, pero por lo general la gente joven no lo entiende. Cuando les hablas de leyes, les hablas de mandamientos, otra vez, más normas, más leyes, estamos cansados. Tanta ley, tanto mandamiento, tanta enseñanza. Déjame ya de normas. Los mandamientos de Dios no son obstáculos a nuestra felicidad, sino que señalan el único camino por el que yo debo andar para vivir en paz con Dios, en paz con mis semejantes y en paz conmigo mismo. Hay muchas personas que no tienen paz con Dios porque no han querido acercarse a Él, porque le rechazan. Muchos de ellos no tienen paz con sus semejantes. Si no tienen paz con Dios, es difícil tener paz con tus semejantes. Ni siquiera con ellos mismos. Pero qué importante, hermanos, es que tengamos paz con nosotros mismos. Tened paz entre vosotros. Antes de despedirse de sus discípulos, el Señor Jesús, allá en Juan capítulo 14, recordáis las palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo sé que la vais a necesitar porque, aunque ahora mismo parece que entendéis muchas cosas, pero a medida que se vaya acercando la cruz, os vais a dar cuenta de que entendéis muy poco, y aunque habéis dicho que no, me vais a dejar solo. Y eso no va a crear paz en vuestros corazones, pero qué satisfacción poder tener la paz de Dios en nuestros corazones. Una paz que el mundo no da. Cuando un niño judío pasa ya la mayoría de edad,
le pasan por una ceremonia que denominan el Bat Mitzvah. Bat quiere decir hijo, mitzvah, mandamiento. Hijo del mandamiento. ¿En qué sentido? Ese niño, ese joven, lo convierten en un hijo del mandamiento. En el sentido de que a partir de ese momento, el joven tiene la responsabilidad de llevar sobre sí los mandamientos de Dios, de hacerse cargo de esos mandamientos, de recibir ese legado que le han pasado sus padres. Pero no solamente de recibirlo, sino también de difundirlo, de transmitirlo. En ese sentido, cualquiera de nosotros aquí somos un Bat Mitzvah, somos hijos, hijas del mandamiento. Hemos recibido esa palabra de Dios, la hemos conocido, nos deleitamos en ella. No podemos, después de marchar de este culto, no podemos llegar y colgar la palabra recibida en una percha como si eso fuera ya algo que tenemos que recordar el próximo domingo cuando nos congreguemos. No, hermanos, esa palabra tiene que ir con nosotros, viviendo con nosotros, andando con nosotros, hablando con nosotros, comiendo con nosotros. En toda actividad tiene que acompañarnos. Y eso es lo que Dios desea hacer de nosotros, hijos e hijas del mandamiento. Deleitándonos en la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús en cierta ocasión a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, el propósito de Dios al darnos este libro, al darnos la Biblia, es hacernos hijos suyos con pleno conocimiento de lo que el Padre es. Ninguna de las religiones enseñan a sus adeptos a conocer íntimamente a sus dioses o a sus personajes, las personas más destacadas de esa religión. La Biblia es el único libro que nos pone en contacto con el Dios vivo y con su palabra, que es vida, que es viva, para que vivamos esa palabra, para que la experimentemos en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso, hermanos, es fácil y a la vez es difícil. Es fácil hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios y tenemos la garantía de que por haber abierto nuestro corazón a Dios y a su palabra podemos experimentar su presencia y disfrutarle. Pero es difícil también al mismo tiempo porque la hostilidad ahí de puertas afuera es tan grande que muchas veces nos sentimos desalentados a no compartir eso que creemos a pie juntillas. Bueno, hermanos, os animo a leer ese Salmo 119. Es el Salmo por excelencia para relatar las glorias de la palabra de Dios. No hay otro salmo como ese. Y es un salmo que si vas leyendo con cuidado, te irás dando cuenta la ternura, el amor con que Dios te está hablando, la manera en que Dios está abriendo su corazón para revelarse tal como Él es, y la manera en que tú puedes imitar a ese Dios. Porque tienes a su Hijo Jesucristo, estamos en Él, estamos en el verdadero, como diría el apóstol Juan, en su Hijo Jesucristo. Y tienes al Espíritu Santo, que nos va a acompañar en esta semana como en la semana pasada. Pero abramos los ojos, hermanos, porque probablemente las oportunidades que el Señor nos brinde esta semana sean nuevas. Y si eso es así,
que no desaprovechemos esas oportunidades que el Señor nos presente para dar testimonio de Él, para amarle a Él, y aunque otros se rían de nosotros porque digamos yo amo a Dios, pero ¿quién es ese Dios? ¿Me lo puedes enseñar? Está aquí en mi corazón. Bueno, eso es muy sugestivo, dirán. Bueno, pero yo vivo a Cristo en mí, yo vivo la palabra de Dios en mí, y yo puedo amarte con el amor con que Cristo me ha amado. Oh, que el Señor nos ayude para que esta palabra de verdad, hermanos, lleve a cautivarnos. Estoy seguro que la habéis leído muchas veces, pero no os canséis. Una vez más, leerla una vez más va a suponer descubrir nuevas cosas que el Espíritu Santo ha querido dejar ahí, porque es imposible comprender todo lo que la Escritura revela en una sola lectura, hermanos. Imposible. Y aún escucharemos a muchos hermanos predicar sobre este salmo y llegaremos a comprender más cosas. Pero volveremos a escuchar a otros hermanos y descubriremos nuevas cosas, y llegarás a meditar tú personalmente y descubrirás más cosas. Así que de ti y de mí depende el que yo vaya conociendo mejor esa palabra y vaya dejando que el Espíritu Santo la vaya haciendo vida en mí. Amén. Amén.